esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la revolución creativa más importante de las últimas décadas. Hablamos profundamente de lo que está sucediendo en Hollywood. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Hello, hello, hello. Me encanta saludar así. ¿Qué tal? Es que RuPaul está en nuestra cultura pop el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast llamado Creative Talks, en el que, ya saben, hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fernanda Rocha, después de un día donde nos dimos un día de exploración en la calle, en las calles de Querétaro, regresamos en esta noche de 13 de julio, en donde grabamos desde la ciudad de Querétaro este podcast. Bienvenidos a esta edición de Creative Talks. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Creative Talks Podcast. Fer, la siguiente parte del podcast está dividida en 3 movimientos. El primer movimiento habla sobre Bob Iger, el director ejecutivo de Disney o CEO, que regresó a ser CEO el año pasado, en el 2022, y firmó un contrato que se va a extender hasta 2026. Y dijo algo interesante. Él está analizando el negocio de la televisión lineal de la compañía, en donde está la cadena de transmisión ABC y también ESPN, y al parecer está buscando, Fer, deshacerse primero de ABC como modelo de televisión, y también por ahí está viendo que ESPN puede ser alternativa. A ver, pero antes hay que aventarnos un chismecito tecnológico. Porque seguramente mucha gente que nos está escuchando no ha seguido la trayectoria de Bob Iger y voy a hacer rápidamente un resumen. Bob Iger es según dicen los especialistas, un máster en el tema de las negociaciones y en el tema, por eso Disney lo contrató. Sin embargo, después lo despidió o lo destituyó y él ahora que regresó, pues le preguntaron, oye, ¿qué pasó ahí? Y él dijo, me pareció muy interesante y por eso lo estoy sacando a colación, porque según él se tuvo que ir por temas de salud mental. Y eso me parece muy importante resaltarlo, porque justo a él le tocó pues el tema de Disney Plus. De Disney Plus. O sea, le tocaron algunas cosas que fueron trascendentales para Disney. Y creo que muy pocos CEOs hablan de su salud mental, ¿no? Hasta que algo malo pasa o se mueren de un paro cardíaco. O sea, eso es una verdad de la que casi nadie habla en los negocios. Y Bob Iger dijo, ¿saben qué? Me doy un break, y por eso dejó de ser CEO. Además, porque Chapek, que era el que lo sustituyó mientras, estuvo investigando y algo que él dijo que fue muy fuerte cuando se fue y volvieron a contratar a Bob Iger, le dijeron, oye, ¿qué opinas de que te sustituyeron por el mismo de antes, no? Y él dijo que la gente de Disney, o sea, los empleados o colaboradores, nunca lo vieron realmente como un líder. Y eso creo que también es otra cosa muy fuerte. Porque tú puedes tener el nombramiento, el título de CEO o director ejecutivo, pero de ahí a que la gente te siga y te haga caso, bueno, eso es otra cosa. Sí, es que el liderazgo de Bob Iger es brutal. Además, recuerda que hemos analizado en distintas clases de maestría la trayectoria de Bob Fer, y una de las cosas importantes que Bob colocó dentro de Disney en su pensamiento cultural es comportarse desde su postura no como CEO, sino como un Chief Creative Officer, y se rodeó de personas que ya actuaban como tal. Recuerdo cuando contrató a JJ Abrams para platicar de todo el modelo de contenido que terminó desarrollando para Disney Plus. O sea, de alguna manera Bob Iger se ha rodeado de personas fantásticas. Jenkins, que viene del mundo del marketing y la publicidad, también fue parte de este equipo. Así que la magia con la cual lideraba habla de un equipo o una cultura de liderazgo de nueva generación bastante interesante que Disney no estaba dispuesto a dejar ir.
Pero es que creo que ahí hay un riesgo y con esto podemos partir a lo demás que tienes preparado. Creo que aquí lo que está pasando con Disney es que siento que está yendo por el camino que ya transitó Apple a la muerte de Steve Jobs. Steve Jobs, sí. O sea, siento que si no encuentra Disney un sucesor, porque además pensamos que Bob Iger, porque los dos se llaman Bobs, que Bob Iger, o sea, ya no tiene 40 años, ¿no? No. Entonces, o sea, creo que el punto de aquí, no estoy diciendo que la edad sea un impedimento, simplemente estoy diciendo que Bob Iger tiene 71 años y que ya está llegando a su retiro, o sea, y me preocupa a mí, estoy muy preocupada por Disney, porque si no encuentran un líder que logre llenar esos zapatos que parecen muy grandes, ahí hay un riesgo que la compañía entre en un proceso de crisis que ya estuvo, ¿no? Ya estuvo en otros años en procesos de crisis. Sí, recuerdo inicios de los 2000 donde se declaró en quiebra y una parte del estudio de Disney, es decir, toda la parte encargada de todos los títulos que hoy conocemos de animación de Disney, se declaró en quiebra, Fer, a inicios de los 2000. Ahora, como tú lo has puesto en la mesa, me parece importantísimo. Creo que de cara al futuro de Disney, yo no veo ni de cerca a alguien que entienda el rol actual que tienen las plataformas de propiedad intelectual como Disney, excepto Bob Iger. A la salida de Bob Iger va a haber un hueco brutal que puede darle un jaque mate a la compañía. Sí, o sea, bueno, además pensemos que es un puesto en el que te puedes embolsar $27 millones anuales, o sea... Es brutal, es brutal. ¿No? Pero más allá de la cantidad exorbitante que cobra él, creo que lo importante es que Disney es una marca muy compleja en el sentido de su origen, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas. Siento que es un toro muy difícil de controlar. Sin duda. Y también es un toro que ha crecido los últimos 5 años de manera brutal. O sea, Bob Iger sí dejó un toro enfurecido. Todos los títulos y propiedades intelectuales que se vino comprando a lo largo de esta década fueron brutales. Ahora, el monstruo es enorme. Y la llegada de Bob Iger, y la razón por la cual estamos hablando ahora mismo de Bob Iger y de Disney en particular, es porque hay una serie de acontecimientos ocurriendo sobre el futuro de los contenidos y las plataformas. Y el primer actor, la primera pieza que puede derrumbar o solucionar es Bob Iger. Y ahora vamos a la otra parte, que es la televisión lineal. La televisión lineal es la televisión normal, la que se transmite en directo, Cuando ¿no? tú prendes la tele Y ya hay una programación. y el modelo es: brindo contenidos que son gratuitos y a cambio pongo publicidad, esos espacios y esa venta de ojos, como ha funcionado en los medios a lo largo de siglos, desde su masificación con el inicio de la radio, la imprenta, la televisión y ahora la tele de cable, etc. Es un proceso absolutamente lineal a cómo funcionan los medios tradicionales. Y eso a Bob Iger le empieza a ser incómodo. De hecho, desde su llegada en el 2022, la gente estaba esperando el primer movimiento agresivo de Bob. Y al parecer es Fer. Quiere vender ABC, que sería el primer movimiento antes de vender ESPN. Y voy a leer textual lo que dijo. No, es que de hecho no quiere vender ESPN, porque él piensa que el futuro de los deportes bajo demanda todavía va a seguir vigente. Es la única razón por la cual no se deshace de ESPN, porque checa lo que dice. Lo voy a leer textual. Vamos a considerar ampliamente las oportunidades. La televisión lineal puede que ya no sea fundamental para Disney. El modelo de distribución, el modelo de negocio que forma la base de ese negocio y que ha generado grandes ganancias a lo largo de los años, definitivamente está roto. ¿Qué está diciendo Bob Iger con esto? La televisión como modelo está roto y ya no interesa a Disney un movimiento como tal. La única razón por la cual ESPN sigue siendo desafiantemente atractiva para Disney es básicamente por lo que mencionas, Fer, por los activos de contenidos en vivo. Es decir, tú y yo en algún momento lo dijimos hace muchísimas ediciones de este podcast, que lo único que sostenía la televisión eran los eventos en deportivos. Vivo, absolutamente deportivos. Y que ahora mismo, sí, ciertamente, es lo único que sostiene la televisión, y las plataformas online, y ahí es donde viene la apuesta, no quiere vender ESPN porque quiere a ESPN introducirla dentro de Disney Plus o hacer un ESPN Plus para comerse los eventos en vivo.
Ahora, creo que algo que hay que dejar sobre la mesa es que yo desde hace muchos años, desde que creo que te conocí, John, tenía esta teoría y la quiero dejar en la mesa para que quede aquí documentada. Un 13 de julio de 2023, en la línea del tiempo actual, siendo las 8 de la noche con 53 minutos. Sabes que Bob Iger salió en el último evento de Apple. Así es. ¿No? Hablando sobre el futuro de Disney dentro del lanzamiento de realidad aumentada, realidad virtual. Okay. Vision Pro, ¿no? Así es. Yo creo, o sea, en un mundo donde Apple sigue siendo esta compañía de trillones de dólares, yo creo que en cualquier momento vamos a ver que Apple podría comprar Disney. Quédate ahí, quédate un momento ahí y pongan todos total atención. Esto que está poniendo Fer en la mesa, perdón, me emociona, me estremece. Lo que Fer está poniendo y que quede asentado, y cosa que sí estoy de acuerdo, es que ante el movimiento que tiene Disney hoy y ante la encrucijada de contenidos que va a tener, Disney no pudo desarrollar, no pudo descifrar un modelo de plataforma correcto que Apple sí y que termine siendo comprada por Apple. Eso sí, Fer. Sí, a lo mejor no todo el negocio, porque es un negociote, pensamos que son los parques, hay muchas ramificaciones, pero al menos en la parte de contenido y de propiedad intelectual, yo creo que ese sería un gran movimiento para Apple en muchos sentidos. Uno, porque hacer un partnership o tener un tipo de asociación o comprar una parte de la compañía sería brutal para Apple, porque hoy Apple se está concentrando. Algo que tienen en común las dos compañías es que están luchando no por nuestra atención, ellas ya están en otra, es por nuestra vida. Y cuando digo vida, hablo de la vida, la salud, el entretenimiento, las finanzas, estilo de vida. Es lo que están apostando. Productividad. Sí, exacto. Están apostando por la vida, ¿no? Cultura. Sí, velo de esa forma. Están ya apostando por sí, no por el tiempo, ni por tus ojos, ni por tus segundos de atención. Eso ya old fue school. Antes COVID era tiempo. Hoy es por la vida. Sí. Entonces yo creo que al final del día Apple ganaría muchísimo y a su vez Disney también, porque al final de cuentas Apple tiene no solamente la reputación y los diseñadores, ¿no? Apple tiene una visión que desde mi perspectiva se complementaría súper bien. Sí. Y además, ahí habría que ver que obviamente las leyes, todo eso quizás no lo permitirían tan fácilmente por el tema del monopolio y etcétera. Pero yo sí veo una posibilidad muy grande, muy latente, insisto, a lo mejor no de que compren toda la marca Disney, pero sí el negocio de contenido, no sé. Ahí veo que hay algo que va a pasar. Estén atentos. Sí, de hecho, yo veo a Bob Iger coquetear tan fuerte con Apple. Sí, porque, a ver, pensemos que es la primera vez que una persona ajena a la compañía, es decir, ajena a Apple, se para en el escenario de Apple. Sí, había pasado en algún momento cuando había desarrollo, ¿te acuerdas? Con Intel, que hablaron un poco de la tecnología, claro. Pero a nivel corpo, ajá, estaba esta primera vez que lo vemos en esa dimensión. Y recuerden que Apple el fin de semana pasado se declaró como una compañía $3 billion. Por eso dije, trillonaria. Hoy dentro del ecosistema financiero. Trae dinero, sí, pues. Todo el tema financiero podría comprar, ahorita mismo Apple podría comprar a Disney y seguiría siendo una compañía brutal. De hecho más grande en términos de todo el valor que adquiriría. Y de hecho le daría vida a Disney, porque Disney hoy, su plataforma Disney Plus, no está hablando bien. Y ojo, estamos en el primer movimiento. Voy a poner un dato más para cerrar este primer movimiento, Fer. Tenemos a Disney de este lado. Tenemos a Bob Iger con esta encrucijada sobre qué hacer con la plataforma y qué hacer con ESPN y con la televisión lineal que todavía es su propiedad. Y voy a contrastarlo con algo que tú y yo vivimos de manera secundaria porque no fuimos a ese evento, pero lo vivimos en la ciudad. Cuando estuvimos en Madrid, a inicio de año, Fer, recuerden el Santiago Bernabéu, Ibai Llanos organizó un evento en el estadio de Real Madrid. Sí. Y fue, si no me equivoco, la segunda versión de un evento que se llama La Velada. Sí, sí. Y fue un acontecimiento en la ciudad y los datos que daba fenómeno de broadcasting fue brutal, gente conectada. Ok, hace unos días se llevó la tercera versión de ese evento
Ibai Llanos, si no tienes idea de quién es Ibai, seguramente lo has escuchado. Es este hispano-español que ha creado toda una dinastía de broadcasting a través de Twitch, generando contenidos y en vivo. YouTube. Una brutalidad. Es un referente en la escena de economía de creador. Pues ha creado este evento que se llama La Velada, que yo a nivel personal no me divierto con sus veladas. Está hablándole a una generación que... Evidentemente no eres tú. No soy yo. Pero esta velada, déjame darte algunos datos que a mí me dejaron brutal. Y si yo fuera Bob Iger, estaría cuestionándome qué chingados estoy haciendo con mi modelo de negocio. En su evento, no fue otra vez al Estadio Real Madrid, fue en un lugar que se llama el Estadio Metropolitano de Madrid. Lo llenó en menos de una hora. Fueron 60,000 entradas que costaban entre 30 y 100 euros cada una. Y tuvo una audiencia pico online de 3.4 millones de personas de manera simultánea, pero juntó el total de la audiencia fueron 15.2 millones de usuarios únicos, Fer. En su evento, Fer, ¿cuántos eventos hoy broadcasting de la tele lineal tienen una audiencia de 15.2 millones? O sea, no sé los datos recientes, pero siento que ni siquiera el Super Bowl. Está brutal. Y él solo en ese evento se juntó 1.2 millones de nuevos seguidores y 67,000 nuevos suscriptores. Un solo individuo que habla español como tú y yo, llamado Ibai Llanos. ¿Qué significa esto si fuera Bob Iger? Sí, está muy bien. Ajá, Mickey Mouse, gran modelo de negocio. Pero es un modelo de negocio que ha sido diseñado, estructurado, llevado a un nivel de cultura del siglo pasado. La nueva generación de cultura de contenidos está pasando frente a las narices. Está ocurriendo en una parte en español y este señor llamado Ibai Llanos, él solo, con su nombre personal. Bueno, ya tiene un gran equipo, pero te refieres claro, con su marca. Su marca personal está por encima de cualquier registro de los contenidos registrados por Disney en sus plataformas online. Un solo individuo con su talento creativo es capaz de desafiar a un monstruo llamado Disney. Llevado eso, así termina el primer movimiento de este análisis. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ok, abrimos el segundo movimiento de análisis. Hablemos ya no de Disney, sino de todos los servicios de transmisión o plataforma o streaming que, ojo, están comenzando a actuar de manera desesperada, eliminando programas, películas, series, destruyendo la relación con los usuarios. Déjame plantearte el escenario. Por ejemplo, Max, Disney, Paramount Plus, Netflix, todas en este momento han comenzado a hacer un movimiento brutal. Y yo te voy a poner aquí un escenario importante, Fer. Hace un año, con el anuncio explosivo de una película que se llamaba Batgirl, Warner Media decidió eliminarla con una iniciativa de ahorrar costos. Y esa serie, más bien esa película, nunca saldría al mundo real, a las plataformas, y se va a archivar y nadie lo va a poder ver en toda la historia de la humanidad, porque ellos decidieron no hacerlo. Tú y yo, Fer, hemos visto series como Westworld, que nos encanta, o Raised by Wolves, que nos encanta, y que en un momento de fast track las eliminaron. Es como, ya no va a haber más, es un gran contenido, pero ya no más existe. Así que ese contenido, Fer, ya no va a tener futuro. Piensa en esto. Lo que están haciendo la gente dentro de las plataformas es que ya no está generando los suscriptores necesarios para mantener el movimiento financiero dentro de la plataforma. Por lo tanto, el acto seguido es quitarlas para ahorrarse todos los gastos que lleva el tener ese contenido dentro de la plataforma, que va el pago a actores por cada reproducción. Es como un stock que no se desplaza, ¿no? Es un stock, pero ojo, lo que al inicio parecía que el streaming traía como una promesa que nos enamoró, que era tener acceso inmediato a una cantidad enorme de contenidos aparentemente infinita de entretenimiento. Hoy, en la actualidad, esa tesis pareciera totalmente realizable en un mundo donde los negocios dicen no puedo mantenerlo, ups, sorry. Por lo tanto, Max, Disney Plus, Paramount, Netflix, todas están dejando claro que ese modelo
no es posible. Y por lo tanto, ahora mismo, al eliminar ese contenido, Fer, están quebrando una de las relaciones más importantes del modelo, sus suscriptores. La gente que se había enganchado con ese contenido de calidad, que está diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y yo creo que más allá de que si era de calidad o no, o sea, aunque te hayan cancelado, o sea, creo que no tiene que ver con la calidad. No importa que sea de calidad o no, si algo te había emocionado, si algo te había hecho sentir algo y de repente lo cortan o te lo quitan o lo cancelan, obviamente hay una fractura de confianza en donde dices, güey, entonces ¿para qué estoy pagando esta plataforma si ya canceló la serie que más me gustaba ver? 100%. Rompen tu confianza, dejan de tener tu atención y por lo tanto tú dudas si continuar en ese servicio ante la oferta de todo lo demás. Mira, para mí debe existir un equilibrio entre contenido financieramente viable, llámalo contenido algorítmicamente diseñado. Creo que la primera vez que hablamos de contenido algorítmicamente diseñado fue House of Cards, ¿te acuerdas? Sí. Y fue la primera vez de, wow, ¿se puede hacer esto? Sí, lo hicieron con datos, lo hicieron con algoritmos, crearon la historia y la ejecutaron de manera brillante. Justamente en esta semana vimos varios contenidos algorítmicos que tú mismo me volteaste a ver diciendo, John, esto está diseñado para provocar esto. Y es, sí, claro, el equilibrio es cómo logras este contenido financieramente viable, pero por otro lado, el contenido que le da valor, culto y reputación a una marca de streaming. Pero creo que ahí hay otro problema, John, y es algo que pues nadie había pensado al inicio, y es el tema de la conservación, digamos, patrimonial de los contenidos. ¿A qué me refiero? O sea, a la tele ya le pasó esto, cuando hubo un momento en el que había demasiadas películas y pues antes, como ustedes saben, eran en cintas, ¿no? O en otros dispositivos análogos donde se almacenaban. Y de hecho mucho material se perdió, pues ya sea porque, pues no sé, se habían perdido, se habían quemado. O sea, un registro de material, por ejemplo, de Doctor Who, claro, le faltan 97 de 253 episodios. Un tema de la BBC, porque cometieron ese error. Ajá, entonces, claro, y hoy dices, ay, pero es digital, hay espacio infinito. Y no, porque pagar y sostener los servidores es uno de los costos más grandes que tienen este tipo de compañías. Pagar las regalías de reproducción a actores y productores también. Sí, entonces el tema de pagar las regalías más pagar el almacenamiento en la nube o donde sea que pueda estar, que al final del día sigue siendo espacio por ocupar, hace que no solo se cancelen, porque lo peor sería, bueno, ya se canceló, pero puedo ir a no sé, a un lugar como cuando ibas a Blockbuster y rentabas la película. O sea, ¿no te parece ridículo que ahora mismo, Fer, extrañes ir a un Blockbuster a rentar la película que ya no está en stock en ninguna de las plataformas? Sí, porque además es horrible la sensación que te da donde, por ejemplo, no sé, querías ver Mr. Nobody, que es una película que te gusta mucho. La pongo, Mr. Nobody, para la gente que no tiene idea de qué es un peliculón de ciencia ficción que no está disponible desde el inicio de las plataformas en ningún maldito lugar y que es una película... A menos que la rentes, ¿no? Pero ahí es donde se fractura, sí. La rentes o la compres. Pero ahí es donde se fractura la confianza, porque es, a ver, estoy pagando 8 plataformas ahorita. Ahorita sí. Somos, en nuestro caso, John, estamos pagando 8 plataformas. Y no puede ser posible que ninguna de las 8 plataformas esté sin que tengas todavía que pagar adicionalmente. Entonces, a lo que me refiero con esto es que no tienes disponibilidad o la disponibilidad que te habían prometido, y eso que está, en nuestro caso particular, estamos contratando 8 plataformas, güey, sí. En una de esas debería estar. Y por otro lado, cuando se cancela la serie, ya, o sea, está muerta para siempre. Porque si se cancela y la eliminan del servidor, ¿dónde va a quedar? ¿Ya? ¿Va y se murió? Vamos a hacer esto, Fer. Estamos siendo desordenados y vamos a ponerlo en 3 puntos claros y vamos a cada uno analizarlo. Primer punto, los contenidos, por ejemplo, ya consagrados. Piensa en un Harry Potter. Uh-huh. Va brincando de plataforma en plataforma mientras están comprando o rentando de manera temporal la licencia de explotación de ese contenido. Entonces, es un contenido consagrado que la gente va a querer verlo. Entonces, si hoy tienes suerte, ves algunos capítulos en Netflix, algunos están en HBO o donde estén. Uh-huh. Y van cambiando. Por lo tanto, esos contenidos sí son accesibles, no desaparecen. Y la razón es que son rentables. Claro. O sea, la gente sigue regresando a ellos y en esos no hay problema. Pero, por ejemplo,
con los que no tuvieron éxito, que en este caso no se consagraron comercialmente, como Mr. Nobody, que es la película que yo me quejo de que no está, una película de ciencia ficción en 2009 que me parece una obra de arte narrativo, pero no la tiene nadie en plataformas, porque no garantiza financieramente el éxito. Y como tú mencionaste, Fer, en este primer punto, por ejemplo, no puedes ir a un club de películas o una tienda de video doméstico a rentarla o comprarla en DVD o Blu-ray. Y ojo, el acto de comprarla hacía que era tuyo. O sea, era un tema de la pongo, la veo cuando se me pega la pinche gana. Hoy, aunque la compres en una de sus plataformas, si la encuentras, si mañana deciden borrarla, se pierde tu propiedad. No, o si muere la plataforma, como lo que pasó con Click de Cinépolis. Exactamente. Que toda la gente que compró se quedó como estúpida porque pues ya no tiene nada, porque desapareció la plataforma. En síntesis, en este primer punto, las compañías de streaming están rompiendo la accesibilidad de los contenidos. Ese es el primer punto. Segundo punto. Contenidos como Westworld y Raised by Wolves, que nos dolió mucho que las cancelaran y que luego posteriormente las van a eliminar, son fantásticas producciones de ciencia ficción. Ve la relación, Fer. Las películas de ciencia ficción son las primeras que vomitan por no ser populares y solo dejan de hacerse y salen del catálogo porque financieramente es mucho más viable eliminarlas del catálogo que mantenerlas. Del catálogo. Y no hay manera de volverlas a ver, como tú mencionas, porque congelan esa propiedad intelectual. En el pasado las series tenían varios niveles. Primero se lanzaban a un canal de la productora, por ejemplo HBO hace su serie y salía en HBO. Luego las compraban las televisoras lineales para retransmitirla en su modelo de publicidad. Ya, Canal 5 al servicio de la comunidad. Y ahí veía la serie, ¿no? Y luego la lanzaban en DVDs o en Blu-rays o en beta o VHS para que tú las pudieras comprar en tu uso doméstico personal y la podías ver cuando se te pegaba la gana. Por lo tanto, ese pedazo de contenido era de tu propiedad. O sea, no tenías que pagar más que el hecho de haber comprado el CD, DVD o VHS y play en tu casa las veces que quisiera. Sin embargo, en este modelo ahora de plataformas, como tú mencionaste, ni son de tu propiedad, ni las vas a poder volver a ver jamás si desaparecen, lo cual rompe nuevamente lo que criticamos en el primer modelo, la accesibilidad de los contenidos. Y último ejemplo, el tercer ejemplo, contenidos que no fueron exitosos financieramente. En el pasado, no estoy hablando de ahora mismo. No los dejan madurar, Fer, no los dejan envejecer con indignidad. No, porque es que a eso iba y qué bueno que lo tocas. Hay tanto contenido, o sea, ahorita aunque han cancelado un montón de series y programas, sigue habiendo más contenido del que un ser humano puede consumir por el resto de su vida. Me queda claro. Pero eso al mismo tiempo es malo porque hay tanto que tienes este problema en donde ya no, o sea, no te da tiempo de decir, esta serie con el paso de tiempo, ahora que lo pensamos, como le pasó a la ciencia ficción, por ejemplo, Blade Runner y todas estas películas que fueron cada vez tomando más forma conforme envejecían. Déjame decir un comentario al respecto. Hay filmes como lo que mencionas, Blade Runner, Fight Club, Children of Men de Alfonso Cuarón, Scott Pilgrim, Cloud Atlas de las hermanas Wachowski, incluso Hugo de Martin Scorsese, fueron rotundos fracasos financieros en su lanzamiento. Exacto. O sea, financieramente no eran viables, pero con el tiempo las audiencias, claro, se convirtieron en piezas de culto debido a la fantástica historia, el contenido, la calidad, todo lo que había, y fue adquiriendo en su long tail la audiencia correcta. Hoy, en el modelo de streaming, eso no va a pasar. No, porque no dejan madurar nada. O sea, todo es como fast. Y luego los algoritmos y luego... O sea, sí hay un problema. Ya, amigos, piénsenlo ahora. Sí hay un problema. Hay un problema brutal. Y ojo, están entrando en una espiral, Fer, mortal. El primer a pagar son los contenidos financieramente no viables. Ese es el término. Sí. El tema es que en esa categoría de financieramente no viables está esta calidad de contenidos que ya no se van a producir, o si se produjeron van a desaparecer. Por lo tanto, viene una crisis no solo de la plataforma, sino de los contenidos en esas plataformas, lo cual abre la posibilidad a plataformas alternativas independientes. Y yo veo otro elemento que es el tema de los actores y las actrices. Porque
En muchas veces pasa que en estos filmes o producciones están talentos de nueva generación o nuevos talentos que nadie había conocido antes y que sabemos que la industria hollywoodense es un pinche monstruo en el que no es fácil entrar y que de alguna forma u otra estos contenidos les daban visibilidad y nos permitían a nosotros, a las audiencias, conocer a otro tipo de actores y actrices. Y no solo estoy hablando de conocerlos en términos de, ay, mira, no lo había visto, sino de verdad conocer su trabajo y engancharnos, porque al final del día tú te vas enganchando no solo con el personaje, sino también con las actuaciones de ciertos actores, ¿no? Claro. Y ahora siento que eso incluso daña su propia reputación, porque es como, estuviste en una producción que cancelaron. Que eliminó. Eso me lleva a lo que Disney, que lo conectamos con el primer movimiento, por eso iniciamos con Bob Iger. Una de las cosas que hizo Bob Iger fue desaparecer a un contenido hace unas semanas que se llama Crater. Si ahora mismo estás frente a una computadora, googlea Crater Disney Plus. Esa cosa solo estuvo 48 días. Yo no la vi, me la perdí. No puedo ante tanta oferta de contenidos. Simplemente, Fer, hoy ya no existe. Pero Disney en 1980, Fer, fue el primero en eliminar contenidos, pero no los eliminó para siempre. Diseñó algo que se llama escasez artificial. En términos de Disney le decían el Disney Vault. ¿Qué significa? Todos los contenidos de las películas o filmes animados de Disney no estaban disponibles ni en la televisión ni en ningún otro lugar, excepto en algunas temporadas cuando sacaban su Disney DVD o Disney VHS. Claro. ¿Te acuerdas? Claro. Y sacaban una edición de esa cosa que era controlada y luego provocaban la escasez. Ya no va a haber más hasta que se nos ocurra volver a relanzar, remasterizar La Cenicienta otra vez y la lanzaban en DVD o Blu-ray, ¿no? Ese movimiento de Disney Vault es muy parecido a lo que está pasando hoy con las plataformas. Sin embargo, las plataformas no van a relanzar la remasterizada, simplemente la están eliminando. Y Fer, aquí voy a dejar un as en la mesa. Tú y yo, al ver todo este movimiento, la gran síntesis es que se están comportando como productores del siglo pasado. Es que ese es el punto más crítico. O sea, se están convirtiendo en lo que habían jurado destruir. Estamos volviendo a un ciclo. Ya estuvimos aquí con los canales de pago por evento, con los canales de paga. O sea, esto es solo una reverberancia de ese momento. El mismo maldito error. Pero a dónde tienen que voltear a ver, Bob Iger, si estás viendo esto porque te lo están traduciendo en inglés. Traduciendo. Perdón, ni el uso de palabras ya puedo hacer en español. Hay una productora, un estudio que nos ha llamado la atención todo este tiempo, A24, que ha lanzado contenidos de altísima calidad como Moonlight, la ganadora del Oscar como película del año Everything Everywhere All at Once, que amamos en este podcast, Aftersun, The Tragedy of Macbeth, Lady Bird, Amy, Ex Machina y series como Euphoria, y ahí paro. O sea, ve todo lo que ha venido haciendo A24. Es decir, entendió el modelo de generación de contenido de calidad, arriesgado, con nuevo talento, con nuevas narrativas, y está comenzando a generar, en verdad te lo digo, un estilo de productora que no existe. Que eso es lo que me da mucho miedo, porque lo que hace Disney cuando ve eso es que compra a la compañía. Y me da mucho miedo que lo compren, porque en cuanto lo absorbe, pues ya se transforma en otra Ahorita cosa. Disney no va a comprar nada. Lo que Disney quiere es salvarse o que la compren a ella. Es lo que tú acabas de poner en hipótesis. Lo que A24 pone en la mesa es que sí se puede desarrollar contenido de calidad que sea exitoso y rentable. Que para mí hacia allá va el futuro de los contenidos. Ya no en las grandes productoras o las marcas que siempre han tenido contenido. No estoy diciendo que van a desaparecer, ni mucho menos, pero sí siento que se va a redistribuir esa posibilidad en donde ahora el talento crea su propio talento. O sea, y donde los creadores a su vez apoyan a otros creadores. O sea, creo que este movimiento de A24 lo que nos demuestra es que hoy el poder está en las audiencias, no solo en el consumo, sino en la producción de esos contenidos. Y esos nuevos talentos que personas como A24 sí se encarga de encontrar y llevarlos. Y no solamente me refiero a talentos actorales, sino gente que está dispuesta y hambrienta a contar historias de una manera
tan distinta a lo que estamos acostumbrados, que logra crear una fórmula fantástica, como en su momento HBO creó toda una generación de contenidos. A24 está ahí. Une estos dos haces que hemos puesto, Ibai y A24. Es decir, el tema no es que está mal el modelo de la economía de plataforma. El tema es cómo lo están ejecutando bajo los mismos ideales financieros del siglo pasado. Y eso, Fer, nos lleva al tercer acto. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, lo advertimos en este podcast hace meses. Dijimos que se estaba jugando el futuro de la economía de contenidos. En el episodio 225, para ser exactos. Si quieres ir a verlos, vaya. Creo, Fer, que ahora necesitamos empezar a rescatar lo que dijimos. Sí, totalmente. Para poner en la mesa la claridad que tenemos a la hora que hacemos un podcast y que tú que estás escuchando esto te estamos diciendo que puede suceder con un alto grado de que ocurra. Lo dijimos. Advertimos que se estaba jugando el futuro de la economía de los contenidos y advertimos que esto pasaría. Primero fueron los escritores que se levantaron en un movimiento revolucionario a demandar un mejor trato de la escena de la industria en la cual ellos están desempeñándose, en donde la IA juega un papel evidentemente importante. Y ahora, Fer, se han unido los actores. La industria del entretenimiento está paralizada ahora mismo desde el punto de vista de Hollywood en una huelga simultánea entre guionistas y actores. ¿Quiénes siguen, Fer? ¿Siguen los cineastas? ¿Siguen de los hecho, productores? o sea, no solamente digo, y la verdad esto me parece fenomenal, la gente que limpia, la gente que se encarga de la limpieza, porque obviamente siempre hay alguien que mantiene todo en orden, pues esa gente también se sumó a la huelga. En total, Fer, o sea, a mí me vuelve loco, son 160,000 afiliados. Fer, ahorita mismo Hollywood no existe. O sea, en este momento, mientras grabamos este podcast, no puedes grabar ni con actores ni con guionistas que generan los guiones de los actores. Está en un jaque mate, en un bypass inducido por la propia industria, Hollywood. Eso significa que algo que no ocurría desde 1980, Fer. Hollywood no enfrentaba una huelga de actores desde 1980 y ahora la está enfrentando en este momento por dos temas básicos. Uno, el modelo de trabajo de contratación que tenemos hoy, donde ya lo argumentamos en el pasado. Antes el modelo era tremendamente eficiente porque tú grababas un filme, el filme se estrenaba en los cines y te pagaban por eso. Que es lo mismo que ahorita estamos platicando de toda la cadena de distribución que tenían los contenidos. Esa cadena de distribución se ha muerto porque ahora está en el cine y luego brinca directo a la plataforma. O se estrena en la plataforma o se muere. Y ahí muere en la plataforma. Sí. Entonces, si un actor ganaba 3 o 4 veces en el ciclo por cada nueva venta o licencia adicional que era vendido y él ganaba regalías, ahora esas regalías ya no existen. Ni los actores, ni los guionistas, ni los productores. Entonces, todo ese dinero que ya no está provocando ese primer alto. Segundo alto es la IA. Como bien sabes, ahora mismo se puede hacer un deepfake de la voz o de la actuación con la propiedad intelectual de un actor que puede ser llevado a computadora y actuado en cualquier filme sin pagarle un peso porque no está regulado a ese actor. Y ellos mismos están diciendo en su propio sindicato, oigan, yo no estoy en contra de la tecnología, claro, usémosla. Lo está pasando a Harrison Ford ahora mismo reviviendo su película brutal de Indiana Jones. Pero eso me lo van a pagar porque es mi imagen que ustedes están explotando. El tema es que ahora los productores la están explotando sin pagar un peso o de manera indiscriminada y eso necesita regularse. Se llevó a la sala de juntas de los productores, de los dueños de la industria y dijeron, no te vamos a pagar nada, ya te pagamos por tu contrato para actuar, ¿no? Gracias, bien. Yo quiero tu licencia de cara por el resto de los días hasta que tú te mueras y luego seguirlo explotando por el fin de los días. Incluso después de tu muerte. Y eso me parece un tema que no puedes defender. O sea, eso necesita hablar y ahora mismo está explotando. El gremio de Hollywood está en la crisis más importante. Aquí vuelvo a hilar la postura de Bob Iger, Fer. Hablamos de él en el inicio, en el primer acto, hablamos de la postura que tiene, hablamos muy bien de él, pero el reto que tiene, y ya se pronunció Bob Iger y declaró que los escritores y actores
no están siendo realistas con las expectativas. En una entrevista para el CNBC, Iger manifestó su descontento, argumentando que es el peor momento del mundo para parar. El directivo considera que la huelga tendrá un efecto dañino en toda la industria y en la economía de algunas regiones. Que ahí voy a, o sea, yo sí destaco su trabajo, pero también algo que está muy mal es que los ejecutivos siempre hacen o menosprecian de, ay, estás exagerando. O sea, siempre como empleado, en este caso los actores o las actrices, es como, ay, están exagerando, están pidiendo más. Güey, no están pidiendo de más. O sea, me choca ese capitalismo que siempre voltea a ver a los demás como, ay, te estás quejando, o sea, te estás quejando. Te estoy pagando $1 y yo gano $1,000,000, o sea, te estás quejando, ¿sabes? Eso me molesta muchísimo porque es, oye, ellos son los que hacen todo esto posible. O sea, sin el talento humano no existiría nada de las narrativas, ni nada de las historias, ni nada de lo que hemos consumido. Entonces, creo que este tema que está ocurriendo es, como bien mencionábamos en el último episodio donde hablamos de esto, pues es histórico en el sentido de que, como bien mencionas, por un lado, no había habido una huelga así de, pues, preocupante en el sentido y de las demandas que están haciendo. Y por otro lado, es que me da mucha risa cómo siempre todo ocurre al mismo tiempo. Tienes ahorita a Barbie y Oppenheimer peleándose. O sea, lo que quiero decir es que en el peor momento, como él decía, para parar, yo no considero que haya un buen o peor momento para parar. Creo que cuando tienes que hacer una demanda la haces y ya no estás esperando el mejor momento. Pero que justo ahora que está esto en llamas, se vaya a estrenar 2 películas que creo que también van a provocar un montón de movimiento sociocultural, ¿no? Una que por un lado apunta a las señales de una posible siguiente guerra, recordándonos que esto ya lo vivimos. Así es. Y otro, un fenómeno pop que también está y es parte de la cultura, ¿no? Totalmente. Entonces creo que en ese momento, o sea, que me parece, te digo, me asombra que en este momento esté pasando todo esto y al mismo tiempo Hollywood está en llamas, lo cual es una excelente oportunidad para que surja el siguiente algo, ¿no? O sea, este es el momento. No sé si es A24 o si es, o sea, creo que a mí lo que me entusiasma de este momento y lo que aplaudo es, por un lado, siempre voy a defender, o sea, viva la revolución de exigir los derechos, eso siempre. Sí. Y 2, que todo este tema de la inteligencia artificial vino a sacudir, o sea, yo no veo que esto es por la inteligencia artificial. Esto vino a sacudir algo que ya de inicio está mal. Por supuesto. Que ya la contratación, el sueldo, las regalías y todo esto estaba mal. Y me parece muy estimulante y muy emocionante pensar que esto está ocurriendo ahora mismo, porque siento que de aquí va a salir algo, los siguientes contratos, se va a hablar de otras cosas y creo que eso es lo que a mí me entusiasma. Me entusiasma. ¿Cuál es el primer acto de los productores? Y esto te va a doler en el alma, pero al mismo tiempo te va a emocionar. Tienes que saber que ahora mismo Tom Hanks y Robin Wright, la razón por la cual esos 2 nombres están juntos, Fer, es porque aparecieron en Forrest Gump hace 30 años. ¿Ok? Van a hacer un revival de Forrest Gump. ¿Qué? Sí, señor. Y va a regresar Tom Hanks y Robin Wright. Es decir, al parecer, ahora mismo mientras estamos hablando, en este momento se está grabando esa película con Tom Hanks y Robin Wright. Ellos 2 estaban actuando con la edad que tienen, pero gracias a una compañía que se llama Metaphysic, que es la compañía que está haciendo, inmortalizando a los actores para que parezcan más viejos, más nuevos, ¿sabes? Más nuevos. Son más avatars. joven. Lo que hace Sí. esta compañía son avatar con IA y lo que hacen es que reemplazan al actor por este actor virtual, este avatar. Pues ahora mismo los productores ¿Pero por qué están haciendo eso? están retomando la misma razón por la cual están reviviendo películas Disney sus... Es que ahí eso es a lo que voy. Eso nos habla de la falta de creatividad que está habiendo en la industria. Exacto, lo que En quiero... donde, ay, bueno, es que me desespero porque mira, por un lado, están habiendo más películas y series que nunca en la vida. O sea, se están produciendo, a excepción de la huelga, por supuesto, pero antes de esto se estaban produciendo la mayor cantidad de contenidos jamás vista. Sí, lo dijimos que era el The Golden Age of Content. Pero
al mismo tiempo no es de Golden Age, porque una cosa es que produzcas un chingo de material y otra cosa es que ese material sea consumido y que des la oportunidad de que sea consumido. Sí, es como, no me sirvas 100 platillos, me como Se me 2. va a echar a perder uno, o sea, sí, obviamente. Entonces, significa que aunque estamos viviendo la época en la que más contenido se produce, aún así no es suficiente. Tal es así que tienen que regresar al pasado. O sea, eso me parece un desperdicio, John. Me parece un desperdicio de tiempo, un desperdicio de energía, un desperdicio de dinero. O sea, esa es la lección de esta industria. es un desperdicio de todo. Tienes a la generación más creativa de la historia no sabiendo administrarla porque la sigues midiendo con la velocidad de producción de fábrica que conoces en el modelo anterior. Y este modelo no es un modelo de fábrica. Y por eso a mí me gusta que esté pasando esto, porque la huelga lo que va a hacer es que yo espero, y cruzo los dedos para que así ocurra, que quiebre este modelo, porque este modelo ya no funciona. No funciona para dar paso a las nuevas generaciones y a los nuevos productores y a los nuevos actores. No funciona. No puedes operar un sistema nuevo con las reglas del sistema anterior. Exactamente. Y eso lo advertimos en el podcast hace meses. ¿Por qué necesitamos poner atención y por qué el día de hoy estamos dedicándole toda la hora a este análisis? Si eres un arquitecto, político, artista, donde te dediques, maestro, lo que hagas, lo que está pasando en esta señal que ya está simbrando una industria tan sólida como lo pensábamos que era Hollywood, va a pasar en tu industria. Tú te vas a levantar tarde o temprano, y de hecho te puedo decir que es mucho más temprano que tarde, sobre esto, el efecto que tiene esto, la manera en cómo se pueda resolver, el debate que va a traer sobre los derechos creativos humanos para el trabajo, viene de esta primera guerra. Esta es la primera guerra creativa de décadas, Fer. Yo no había visto un movimiento tan masivo hablando temas tan importantes. Seguramente después de esta hora casi que llevamos hablando de esto, sigues diciendo, sí, pero ¿qué están reclamando, John? Son 3 cosas básicas y las voy a sintetizar. 1, un aumento de salarios. 2, mejoras en la compensación de los derechos de la imagen en relación con la explotación de estos actores o los escritores a través de las plataformas de streaming en el presente y en el futuro. Porque si alguien se muere y siguen explotando... Puede ser post-mortem. Sí, Sí. Exacto. Y la tercera, la revisión del uso de la IA en las producciones. Y en todo el proceso, porque desde el casting, o sea, en todo el proceso que conlleva producir contenido. Es decir, estas 3 cosas le va a pasar a un profesor, le va a pasar a un arquitecto, a un diseñador, a cualquier persona que esté creando algo el día de hoy en la industria en la que esté parada. Son 3 cosas básicas que van a simbrar. Esto no es un temblor, esto es un evento de 20 grados Richter en la economía productiva de la humanidad. Es revolucionario lo que está pasando ahora mismo y por eso necesitamos poner atención, porque no solamente se trata de cambiar un modelo de negocios, es la ética empresarial con la cual están siendo dirigidas estas compañías, porque la respuesta está ahí, Fer. Sí, claro, porque cuando hablas de que una empresa como Disney está invirtiendo, gastando X cantidad de dinero, no es proporcional y las compañías se enriquecen a cuestas de los colaboradores o los trabajadores. Y eso no solo está ocurriendo en la industria del entretenimiento, está ocurriendo en todas las industrias. Todas las industrias. Y mira, Fer, se responde así. Necesitamos ética y transparencia en todos los puntos involucrados, incluidos nosotros como consumidores. Voy a poner dónde está esta esfera de ética. Primero, yo como productora, siendo Disney, ¿para qué estoy generando X volumen de contenidos al mes? Velo como un restaurante. Tengo 100 platillos que estoy sirviendo, la gente solo se está comiendo 4. Ese es el ritmo. Los otros no los generes. Deja de gastar en ese contenido y que no estamos comiendo. Se está pudriendo y al mismo tiempo te está pudriendo a ti como empresario. No, güey. Haz 4 platos al mes geniales. Y me quedo. Y que además, hoy en día, a excepción creo que de HBO, yo ya no encuentro un diferenciador en las plataformas. No hay, o sea, no hay un estilo gráfico, una narrativa. Apple lo tiene, ¿eh? Apple lo tiene. Apple quizás también. Apple, HBO. Pero sí cuesta trabajo ya. O sea, hay veces que yo estoy en la plataforma y no estoy hablando de las interfaces, que ese es otro tema.
pero ya no sé y me confundo, ya no digo, ¿esto estaba en qué plataforma? Sí. ¿Estaba en Star Plus? Ya no sé ni yo misma dónde lo estaba viendo, ¿sabes? Exacto. Porque ya no hay un diferenciador. Ya no hay. Y creo que algo importante que tendría que pasar es al establecer que no necesitas producir 800 contenidos a la semana. Eso también te daría a ti como compañía un diferenciador, como bien mencionas, como ocurre en la industria de los restaurantes, ¿no? Tú vas a comer comida japonesa y sabes que hay un lugar que te encanta y ya que está. Hacen la mejor comida japonesa. Entonces, ahí hay una primera respuesta. No tienes que generar tanto contenido porque te termina echándose a perder y hay mucho contenido basura que se te echa a perder. Y eso mata tus finanzas. Segundo, tú como usuario, Fer, ser honesto contigo también. Decir, ¿para qué quiero 7 plataformas? Si a mí me encanta el sushi y me encanta la comida mexicana, sí. Solo pago 2. Claro. ¿Para qué quiero la comida? Y perdón por cualquier comida que se les venga a la mente. Es como, no la quiero. Y ya está, sé honesto como usuario. Y tampoco pidas 20 platillos de los cuales solo vas a comerte uno. O sea, también tú como usuario, tu dieta de contenido. Sí, ahí estamos también como que en esta atasque gula. Exacto. De contenido, ¿no? Hay gula. O sea, en este momento es una gula de contenido. Ya la vivimos, ya se acabó. O sea, lo que está pasando ahorita con la industria es it's over, man. Se acabó. Lo mismo le pasó. Es que no es sostenible para nadie. Ni para ti como consumidor, ni para los productores. O sea, para nadie del ecosistema es sostenible este nivel de vorágine de contenido. Y tú como creador, evidentemente, al haber mejores contenidos, pero tan pocos, la competencia por la excelencia narrativa, visual, actoral, etcétera, se va a elevar. Y evidentemente, esa industria de hoy tener un 100% de gente, se va a reducir un, ¿qué? ¿60%? De ellos, los cuales van a incursionar en otros medios creativos. Está bien, incursionen, porque en la capacidad es esto. Esa es la realidad de los 3 sectores. Nos empezamos a poner gordos en consumir, crear y pagar por contenidos y no es viable para nadie. Ese cuerpo está hoy engordado, reventado, enfermo, a punto de un paro cardíaco. Y yo solo quiero cerrar también con el tema de, ok, estas son algunas soluciones viables, recortar la cantidad de contenido, pero también creo que hay otro punto muy importante, dejar que el contenido fracase. O sea, es decir, dejar que las cosas sucedan también. Porque creo que también me parece muy iluso que las plataformas de streaming piensen que todo el contenido que van a tener va a ser contenido que va a triunfar. Güey, ¿dónde han visto eso? O sea, es que me choca ese cinismo. Los financieros, de no, o sea, de 100 productos, los 100 van a ser exitosos. Güey, ¿eso en dónde existe? Para saber cómo se hace, porque eso no pasa. Es el maldito pensamiento exponencial de tiburón que le han vendido. Eso es lo que está haciendo mucho daño. Porque, como bien mencionabas, cosas como Scott Pilgrim, el Club de la Pelea, Fight Club, Blade Runner, en su momento fueron fracasos totales y necesitamos dejar que fracasen las cosas. Necesitamos tiempo para que maduren y se conviertan en lo que sea que se van a convertir. ¿Sabes cómo le dicen a esta industria? El séptimo arte. Hoy se está comportando todo menos como arte. Y esa es una crítica brutal. Regresar al origen significa cómo se creó esto, que ahora hace falta regresar a esas bases. Y no se trata de voltear a ver el modelo de negocio. Siempre el modelo de negocio es secundario al propósito original de por qué creaste esta historia. Si tú le preguntas a un director de cine, y por ahí tenía algo que te quería leer textual, déjame lo trato de recuperar, de un director al cual, aquí está, el creador de Infinity Train, una serie animada cancelada por Discovery, es una serie de ciencia ficción, Fer, y de aventura. El creador fue Owen Dennis y dijo esto para Cartoon Network. Creo que la forma en que Discovery hizo esto es increíblemente poco profesional. Es decir, lo corrieron, cerraron su serie. Fue grosera y directivamente estúpida. No puedo pensar en una sola persona que trabaje en animación y en el entretenimiento que cuando mencionas todo esto no diga ¿qué diablos están haciendo? ¿Cómo planean que alguien quiera volver a trabajar con ellos? ¿Por qué lo haríamos? ¿Cuál es el punto de hacer algo? Pasar años trabajando en ello, pasar noches, fines de semana, haciendo notas terribles, perder el sueño y no ver a nuestras familias, si simplemente lo van a quitar y van a disparar en el patio trasero.
Es increíblemente desalentador y definitivamente no obtendrán su mejor trabajo de quien decida quedarse. Eso lo dijo ese productor. Que es lo mismo que está pasando con Spider-Man, ¿no? Que todos los animadores pues no, te están inconformes porque, de nueva cuenta, les están pagando una migaja por un trabajo de excelencia y donde las compañías, en este caso Sony, se están enriqueciendo, pero tienen condiciones precarias a las personas, ¿no? O sea, es que eso es algo que debe cambiar. No es un tema de que si es streaming o no. La tecnología o el medio de transmisión no es el problema. El problema es que de fondo el modelo está basado en abusar de los demás para tú enriquecerte. Sí. Básicamente es eso. Yo veo esto como un lago, Fer, que estaba tranquilo, equilibrado. De repente cayó una rocota en el lago y creó este movimiento dentro del lago. El tema es que en ese lago, en ese mismo ecosistema, hay otras plataformas. O sea, estamos ahora viendo solo Hollywood. Pero ahora voltea a ver a la economía de creador, que no es Hollywood, y podemos poner ahí a YouTube, a TikTok, a todas las plataformas sociales, que, ojo, sus escritores, sus actores, somos nosotros generando los contenidos. Claro. Esa ola. Ya lo hablamos en el podcast pasado, ¿no? Además nos cobran por eso. Y además, sí, lo dijimos justamente. Sí. Vamos a ver la ola secundaria de eso. O sea, imagínate un Ibai con el poder que tiene hoy, diciéndole a Twitch, al carajo con tu plataforma y tus centavitos que me pagas por los millones que genero de usuarios y valor para tu plataforma, al carajo se acabó. Eso va a ser una crisis. Y ponga su propia plataforma, sí. Su propia... Sí, totalmente. Pero es que creo que también ese sería un riesgo. O sea, yo tampoco apuesto por la descentralización total, porque entonces para mí como consumidor sea todavía más difícil, porque imagínate ver a todos los youtubers o todos los, ¿no? 1 millón de fragmentaciones. Sí, no, sería, o sea, ya es como, ya no puedo con tanto. O sea, yo sí creo que el modelo de negocio de que te cobren una mensualidad y que ahora todo lo que hicimos hacer membresía o suscripción se desgastó muy rápido. Y también creo que la idea de Netflix es equivocada al intentar querer poner publicidad. O sea, yo creo que hay otros elementos que hacen falta discutir de cómo se deberían rentabilizar estos modelos que beneficien a todas las partes. Como lo hemos analizado en todos los movimientos de innovación humana, Fer, esta curva de hype ha reventado. Sí. Es lo que estamos viviendo hoy, el día de hoy, jueves 13 de julio, fue un pinchazo en ese globo reventado de hype y viene una curva de destrozo. Muchas compañías no van a sobrevivir este reviente de burbuja. La burbuja ha reventado y es enorme. Ahora, ¿qué sigue, Fer? Una curva de decepción, donde van a morir varias compañías. Y viene una verdadera curva de maduración donde quien resuelva el modelo, quien entienda de manera ética dónde están las respuestas y se construya a partir de ahí, va a ser el resultado de una gran industria que aprende de sus errores. A lo largo de toda la historia de adopción tecnológica humana, las curvas son idénticas. Estamos en un evento de reviente de burbuja y celebro que haya pasado porque llegó a su fin y este límite. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. ¿Se imaginan crear mini órganos? Un mini estómago, un mini corazón, para tratar de entender cómo podemos modificar el cuerpo humano. Vamos a modificar a un bebé para que no tenga predisposición a SIDA. ¿Se imaginan modificar su ADN? Usa ondas de radiofrecuencia de manera muy creativa, novedosa, para instruir a las células a tener una reacción determinada. ¿Se imaginan que su cuerpo sea un cuerpo biónico? Tuve que hacer muchas cosas para aceptar mi cuerpo como era. Esta semana, en Querido Futuro, el futuro del cuerpo. Parí y parir sin una pierna es muchísimo más fácil que parir con 2 piernas. Y les prometo que les va a volar la cabeza. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Fer,
y nos agotamos con un tema. Teníamos como otros 15 más por discutir. Fuimos unos cielusos cuando escribimos el guión, pero es tremendamente importante lo que está pasando alrededor de este tema, porque como lo decíamos, va a impactar a todas las escenas de actividad productiva humana. Y si logras entender por adelantado lo que está pasando con esto, vas a poder descifrar qué va a pasar con el resto. Es increíblemente importante lo que está pasando y seguiremos en este proyecto de Creative Talks muy atento, porque es una revolución creativa humana frente a las herramientas tecnológicas que tenemos y los modelos obsoletos de generación de valor del siglo pasado que siguen pensando que estamos metidos todos en fábricas y ya no estamos ahí. Gracias por estar en esta edición de Creative Talks Podcast. Johnny, solo para cerrar y recordar, porque estamos diciendo que hay que rescatar el contenido que hemos generado, porque estamos en el episodio 235 o algo así. Y hace un año, y esto es muy bonito, porque hace un año estábamos hablando sobre El Cielo y la creatividad. El Cielo, este restaurante en Colombia. De Bogotá. Y me gusta mucho ese episodio, porque hablamos de la comida, evidentemente como un gran detonador creativo, y yo creo que es algo que no debemos olvidar. O sea, este mes y estos meses hemos tenido la fortuna de reunirnos con personas a comer. Para mí comer es un acto que requiere muy, muy solemne, y he tenido la oportunidad de compartir y me siento muy contenta porque la comida sigue siendo este punto de encuentro y de reunión y de, no sé, como que de afianzar las relaciones, ¿sabes? Al menos para mí en lo personal, comer con alguien significa estoy aquí, estoy contigo, te veo, te aprecio, ¿no? Con toda mi intensidad. Sí, hay muchas cosas que para mí significan la comida, y hace un año estábamos disfrutando por primera vez de este lugar, porque ya después fuimos otras veces, pero creo que esta primera vez, como todas las primeras veces, fue exquisita. Pues del cielo al infierno, Fer, porque hoy estamos en el mero... Como en un año, mira, puedes irte es verdad, pero también es interesante recordar en qué estábamos hace un año. Y pues yo también nada más recordarle a las personas que estás teniendo este ejercicio de Magazine Review. Es correcto. Y se acaba de publicar el número 2 con las mejoras que hiciste al episodio y que le gustaron mucho a la gente. Sensacional. Entonces, pues ahí estamos cada mes. Y van a venir muchas cosas nuevas y transformadoras en este podcast. Ya van a ver, hay un montón de cosas que hemos reestructurado, replanteado, ya les vamos a ir contando, pero mientras tanto déjenos en los comentarios aquí en Spotify, y quienes no usen Spotify para escuchar este podcast, pues déjenos comentarios en donde sea que nos escuchen. Si nos escuchan en Apple y no pueden dejar comentarios, bueno, déjenos en nuestras redes sociales. En Apple pueden poner review y calificación. O en Apple pueden poner review. Pero yo me refiero a comentarios del episodio, ¿no? Porque puedes poner review del podcast, que también se vale. Por favor. Pero me refiero a del episodio si tienen comentarios. Y hace un montón que no mandamos o no les recordamos que tenemos un número de teléfono al cual nos pueden dejar mensajes, ya sea hablados o escritos. Y el número es +52 para quien nos escuche fuera de México. +52 55 83 69 59 59. Si usted nos quiere dejar un bonito mensaje, un reclamo, un emoji o lo que usted quiera. Sí, agréguenos a ese WhatsApp y escuchamos todo. O sea, no hay un solo mensaje. Y con mucho gusto ahí Blackie le atenderá. Sí, brutal. Pues gracias por estar en esta edición. Vienen cosas brutales, me emociona. Fer está pasando horas y horas cada semana, yo también, creando el futuro de este proyecto y de todos los que estamos. Recuerden que pueden visitar la BCI, la Black Creative Intelligence, donde se están poniendo cosas súper interesantes también. En verdad, se los juro, es un gran momento creativo y vamos a estar cada vez más cerca y con mejores contenidos. Estoy emocionado. Pues ya está. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias a ti, John. Y nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó